Hola, ¿qué tal amigos de CAFUT? En esta ocasión estamos pues con un experto de la preparación física. La verdad es que yo lo considero dentro de los preparadores físicos jóvenes el más preparado, el más argumentado. El país, México, es muy grande, desde el norte hasta el sur, del este al oeste, y Raciel Alba trabaja en los Cholos de Tijuana. Raciel tiene ya unos años trabajando allá y ha desempeñado diversos cargos en esta institución, y la realidad es que, insisto, tocamos la puerta de Raciel porque es alguien que estoy seguro que el compartirle su experiencia, su trabajo, sus conceptos, te va a venir a ti, alumno, compañero de aula, te va a venir muy bien lo que Raz nos pueda compartir en esta pequeña entrevista. Mi estimado Raz, gracias por el tiempo que nos brindas, por esta oportunidad que tenemos de compartir lo que tú haces en Cholos, lo que es la preparación física dentro del fútbol, lo que es la interacción del preparador físico y el director técnico, pero sobre todo tú has sido alguien que te has ido desarrollando a través de la capacitación, pero también a través de la práctica. Y quisiera que nos platicaras de ti, qué estás haciendo, y por ahí comenzamos y vamos preguntando para poder sacarte lo más posible, porque agarrarte libre no es cosa de todos los días. Adelante, mi estimado Raz, bienvenido. Muchas gracias, Quique. Antes que nada, por las palabras, por la confianza que siempre has tenido en mi persona. Pues mi nombre es Raciel Alba, soy preparador físico del Club Tijuana. Actualmente coordino el área de preparación física acá en el club y auxilio al primer preparador físico del primer equipo. Para apoyarlo en todo lo que se pueda, porque ahorita lo platicábamos, siempre en un equipo de primera división, y como en todas las categorías, se empieza a ser más específica esta preparación física, y entonces en el paso de las semanas se va a tener que dividir el grupo para aquellos que participaron más minutos, para los que no tuvieron participación, y es ahí donde apoyamos en el primer equipo. Cuando se divide el grupo, el preparador físico de pronto toma a los que jugaron o los que no jugaron, y así simultáneamente pues yo lo apoyo. Y en el área de coordinación pues es el proyecto de iniciación, formación, especialización en la preparación física, pues para ir construyendo esos jóvenes desde la parte de la estructura condicional, que lleguen lo mejor preparado al primer equipo. Entonces, pues son ya 10 años los que llevamos acá en Tijuana, pues muy contentos y muy felices porque pues siempre nos hemos sentido en casa acá en Tijuana. No, muchas gracias. Y qué bueno ahí la gente encabezada por Jorge Alberto Hank, que es muy buen amigo, lo mismo que Nacho Palou y toda la banda, el Nacho Rubalcaba, que está ahí en las fuerzas básicas. Y bueno, cada director técnico que llega, cada cuerpo técnico que aborda este club, pues te han tocado no sé cuántos, ahorita nos dirás, y nos gustaría que nos dijeras desde tu perspectiva y tu experiencia, que es muy vasta, eh, cómo es la relación entre lo que, o cómo debe ser la relación de un preparador físico con un director técnico, de qué cosas se encarga el preparador físico y hasta dónde es la línea donde ya no tiene que cruzar, o que a lo mejor hay que cuidar y que en algunos momentos cruzará en el bien de cuidar lo mejor para el equipo. Sí, fíjate que en esa interacción, sin duda la conexión del director técnico y el preparador físico es el jugador, es lo que nos va a conectar, porque nosotros vamos a desarrollar en el fútbol, y aquí me voy a detener un poco porque en el ámbito del director técnico y del preparador físico es entender primero cómo se da la evaluación de un rendimiento. Hoy sin duda escuchamos mucho lo que son las estructuras que conforman a un jugador de fútbol para mejorar su rendimiento. Hablamos de las estructuras cognitivas, que son las tácticas, las estructuras técnicas,
las estructuras condicionales, socioafectivas, emotivas y creativas. Por ejemplo, eso es lo que conforma a un jugador de fútbol y tenemos que evaluar a este jugador en todas estas estructuras y no nada más en una, porque a veces evaluamos a un jugador basándonos en una estructura sin considerar que esa estructura que nosotros estamos evaluando se ve afectada por alguna otra estructura. Yo coloco un ejercicio muy sencillo para hacer una evaluación de un jugador de fútbol, tanto el director técnico como el preparador físico. Y es que pongo que todos nos imaginemos que estamos en un partido de fútbol como aficionado viéndolo en el estadio y estamos observando el partido. Y en ese ejercicio, de pronto eliminen a toda la gente, eliminen a un equipo, eliminen la pelota y solamente quédense con un jugador. ¿Qué pasaría con ese jugador? Ese jugador de pronto vamos a ver que sprinta, acelera, cambia de dirección, salta, corre, regresa y de pronto nos quedamos pensando, bueno, ¿cómo voy a evaluar a ese jugador si lo hizo bien o lo hizo mal? Al final lo vamos a evaluar por el contexto, porque no tendría caso evaluar a un jugador, y es a veces ahí donde caemos en un error, lo evaluamos desde una estructura, desde una sola estructura, en este caso lo condicional. ¿Corrió bien? ¿Corrió mal? No sabemos, porque no sabemos si llegó a la pelota, si hizo un cierre defensivo, si acompañó al compañero, si sacó a toda la línea y no permitió el fuera de lugar. Entonces, a eso me refiero, a que a veces evaluamos sin un sentido complejo de lo que es el juego. Entonces, acá ese jugador, el director técnico y el preparador físico, tenemos que evaluarlo, por eso voy a esas estructuras. Entonces, no sé si me permitas, Quique, Claro que sí. compartir una imagen en donde vamos a esclarecer estas estructuras, porque es muy importante de cómo el director técnico y el preparador físico... Está listo para que tú compartas. Listo, vamos a ver. Vamos a ir ahí, comenzar, compartirla. Ahí podemos verla, ¿no? Sí, ya nada más te falta ponerlo en modo presentación. Ok. A ver. ¿Dónde podamos? Abajo a tu derecha, como cuando vas a hacer la presentación de PowerPoint. Lo que pasa es que ahora como me conecté en el iPad, Ok. un poco diferente. Bueno, Pero no importa. bueno, aquí, por ejemplo, vemos la imagen. Son tres cosas en donde el director técnico y el preparador físico se van a enfocar. Una, el nivel de juego, el nivel de equipo y el nivel del jugador. Entonces, vamos a hablar primero de lo que es el nivel de equipo, el nivel del jugador, perdón. Y es aquí en donde hablábamos de las estructuras que conforman al jugador de fútbol, porque tenemos que considerar al jugador como un sistema complejo, porque hoy en día la teoría de los sistemas dinámicos es una teoría que respalda el fútbol, o sea, la parte hasta cierto punto de cómo se dan las interacciones de un jugador a otro, ¿no? Entonces, el jugador, analicémonos como un sistema que está conformado de estas estructuras. La estructura cognitiva. La estructura cognitiva, si nosotros queremos mejorar el rendimiento de un jugador, tenemos que enfocarnos a mejorar cada una de estas estructuras y primero entender cuál de las estructuras es la que se encuentra en más deficiencia para trabajarla. Un ejemplo, la estructura cognitiva es la responsable de los estímulos que exige cualquier toma de decisiones. O sea, el jugador conduce la pelota, se encuentra en un 2 contra 1, tiene la opción para tocar al compañero y decide
ir hacia donde está el rival, hacia donde está más orientado el portero y pierde la pelota, ¿no? Entonces sabemos que en esa estructura cognitiva tuvo una mala toma de decisiones, ¿no? Ahora tiene otra estructura, que es la coordinativa. Esta estructura es la que exige cualquier acción motriz con o sin balón. En el fútbol vamos a aterrizarlo a la pelota. Entonces, hay jugadores que toman buenas decisiones, pero ejecutan mal. Como también pasa lo contrario. Ejecutan muy bien las acciones técnicas, pero deciden mal. Entonces, aquí nos vamos a ir dando cuenta cómo ir realmente evaluando al jugador, en qué se está equivocando, primero, en la ejecución o en la decisión, para saber hacia dónde tengo que direccionar mi entrenamiento con ese jugador. Después viene la estructura condicional, que es la responsable de estimular aquí todas las manifestaciones a lo que refiere desarrollar capacidades físicas, háblese de fuerza, resistencia, velocidad. Posiblemente, pues sin duda es la estructura en donde el preparador físico tiene sin duda la mayor responsabilidad de desarrollar esta estructura, pero tiene que entender cómo van funcionando las otras estructuras que van a interaccionar y afectar o mejorar el rendimiento del jugador. La estructura socioafectiva. Aquí, por ejemplo, estoy seguro que todos han tenido esos jugadores que tienen muchísima calidad, muchísimo talento, pero les cuesta trabajo colaborar con el compañero, colaborar con el equipo. Incluso en el alto rendimiento, si esta estructura los jugadores no la tienen tan desarrollada, sobre todo los jugadores extranjeros, que decimos, no es que no ocupa más tiempo o no consiguió adaptarse. Entonces, esa estructura del jugador, de no poderse relacionar con otros jugadores, con el contexto, va a afectar sin duda lo que es el área condicional, coordinativa y cognitiva. Tenemos otras dos más estructuras. Por ejemplo, la emotiva volutiva, que es la responsable de los estímulos que existen en situaciones donde el aspecto psicológico emocional toma especial importancia. Es aquí donde tenemos los jugadores que de pronto en los momentos de tensión, en los momentos de mayor presión, no aguantan y sin duda afectan a las otras estructuras. Esto es importante porque en la toma de decisiones, incluso para el director técnico en un partido, ¿cuántas veces no hemos estado en esos partidos analizando y vemos que el partido se va ganando, el rival empieza a presionarte más, pero te empieza a generar espacios? Entonces, en el jugador de cambio, lo primero que uno pensaría es, hay que colocar dentro de la cancha al jugador que es veloz, ¿no? Porque hay espacios y ahorita vamos a aprovechar. Entonces, aventamos a ese jugador de cambio y de pronto el cambio no funciona porque el jugador como que se ve cansado, toma malas decisiones, hasta el aspecto técnico ejecuta mal y uno evalúa y dice, oye, pero pues parecía el cambio ideal, pero ¿qué pasó si las condiciones físicas y técnicas las tenía para el partido? Pero no ponemos atención a que ese jugador puede aprovechar esas condiciones y los espacios en un entrenamiento donde no hay presión. Pero en un partido de visita, en una liguilla, donde se está jugando prácticamente el partido definitivo, pues ese jugador en esta estructura, si no está fuerte, va a afectar a todas las demás. Entonces el entrenador y el preparador físico deben estar atentos a estas estructuras, porque si no conocemos al jugador, que en los momentos de presión
no va a responder, la culpa no va a ser del jugador, porque va a ser fácil decir, bueno, es que el jugador no respondió, el cambio no funcionó. Pero lo que no analizamos desde un principio es que nosotros ya conocíamos que en esa situación de juego el jugador no iba a responder. Entonces, es ahí donde tenemos que conocer muy bien a los jugadores, evaluar qué tipo de equipo yo tengo. La mayoría de mis jugadores pueden tener cierta deficiencia en el aspecto de alguna de esas estructuras, y es hacia donde yo tengo que direccionar mi entrenamiento, mis contenidos de entrenamiento. Todos los ejercicios y contenidos que nosotros realicemos, si se fijan, van a tener un porcentaje mayor o menor de trabajo de estas estructuras. Hablemos en un ejercicio de enfrentamiento de dos contra uno en inferioridad numérica. ¿Va a tener una estructura condicional? Sin duda, un trabajo de enfrentamiento de 2 contra 1 en inferioridad numérica, al jugador que está en inferioridad numérica le va a tener que exigir más al aspecto de resistencia anaeróbico, si es que nos vamos a irnos desde el concepto más estricto. Si nos vamos a la estructura coordinativa, sin duda va a tener algunos aspectos de conducción, de pase, de dribbling, de tiro. En la estructura cognitiva va a tener un porcentaje ese ejercicio. Va a tener un porcentaje de si tomo la decisión de encarar, de pasar la pelota, de driblar al rival, el defensa de retardar, de utilizar esos principios. En la estructura socioafectiva también, si es que tengo esa no envidia de tocar la pelota al compañero, y si está en una mejor posición para dársela y que él termine la acción. La estructura emotiva, evolutiva, la psicológica, para el de inferioridad numérica, también va a tener un porcentaje de trabajo. Entonces, si se fijan, hay que buscar los contenidos de entrenamiento que más estimulen a cierta estructura que nuestro equipo tenga más deficiencia. Entonces tenemos que ser claros, porque a veces decimos, bueno, el jugador que entró de cambio, regresando al ejemplo, se vio cansado, entonces hay que colocarle en la semana más trabajo condicional. Y en el trabajo condicional está muy bien, pero donde no está muy bien es en la estructura psicológica o en la estructura cognitiva. Entonces, de pronto los contenidos que ya estamos trabajando, no es que lo estemos haciendo mal, pero no estamos realmente solucionando el problema que se nos va a presentar otra vez el fin de semana. Entonces, tenemos esa posibilidad de que en la semana coloquemos los contenidos de entrenamiento con mayor porcentaje a las estructuras que el jugador necesite. Entonces, entre el director técnico y el preparador físico, pues tendrán que generar esas interacciones para ganar en todas estas estructuras. En la cuestión de nivel de equipo, por ejemplo, el nivel de juego, me voy a regresar, porque esta es la visión del director técnico, totalmente, y que debe conocerle el preparador físico. El director técnico va a trabajar en la semana el nivel de juego. Ese nivel de juego, pues son en las secuencias que tiene el partido del fútbol. ¿Qué conductas va a querer el director técnico que su equipo manifieste cuando está en ataque, cuando está en defensa, cuando está en la transición de ataque-defensa o en la transición de defensa-ataque? Esa es la visión del director técnico, ¿no? ¿Qué conductas va a manifestar su equipo en ataque, en defensa, en estas secuencias del juego? Pero hay un punto también de interacción, porque eso es el equipo, el nivel de juego. El nivel de equipo es los subsistemas. Primero, cómo va a organizar el director técnico la línea defensiva, la interacción de uno o dos, la interacción de toda una línea, la interacción de una línea con un jugador de otra línea. Entonces,
Esas secuencias de las que hablamos anteriormente de juego, las va a organizar en contenidos más simples, si se quiere llamar así, o desmenuzando toda esa conducta compleja en acciones más específicas, cuando la tengo, cuando no la tengo. Y sobre todo en estructuras y en menor cantidad de jugadores, con 2, con 3 jugadores. Entonces, empezándose a organizar con 2, con una línea, con 2 líneas, hasta terminar con todo el equipo. Acá el preparador físico deberá de conocer el reparto de los esfuerzos en todos y cada uno de los subsistemas de acción para conocer el estado estructural de nuestro deportista y el equipo en cuestión. Es ahí donde el preparador físico le echa la mano al director técnico en decir, bueno, a ver, ¿qué ejercicio con 3 jugadores, con 5 jugadores vas a realizar? No, pues es este contenido de entrenamiento. Entonces el preparador físico ahí participa en la dosificación del entrenamiento de ese día. Y no solamente de ese día, sino también el de la semana. Si ese contenido de entrenamiento es lo ideal para generar los estímulos adecuados de carga y optimización hacia la competencia del fin de semana. Entonces, es por eso que en ese aspecto es muy importante la interacción que va a tener el preparador físico con el director técnico en la semana. Entonces, ahí dejé de compartir, ahí me ves, Quique. Entonces, Sí, hasta lo que llevamos, si se fijan, empezamos de lo muy complejo, de lo que pareciera un partido de fútbol, y nos fuimos desmenuzando poco a poco, de manera general, las estructuras para entender al jugador cómo es como sistema, y no solamente evaluar al jugador, como decía, en una sola estructura. Hay que evaluarlo en toda la complejidad y no solamente uno. El director técnico y el preparador físico es en donde tienen que sentarse y ver qué tipo de equipo tienen para saber también qué tipo de contenidos son los ideales para generar las conductas que quiere el entrenador y cómo dosificarlas en la semana. pero fíjate cómo tú ya hablas de más estructuras distintas o similares, depende como la quiera ver la gente de fútbol, pero antes decía uno desde los 4 pilares, ¿no? La parte física, la parte técnica, la parte táctica y la parte mental. Pero tú todavía nos abres un abanico más amplio con otras, por decir, desde otra perspectiva, para que también nosotros podamos tener una amplitud en la visión y poder de alguna manera abonar a cada una de las estructuras dentro de nuestros entrenamientos y que esos estímulos generen que el jugador esté mejor capacitado para encarar lo que el partido le va a demandar. Y por otro lado, algo de lo que te escuché y que sabemos que en México es un problema, el que el entrenador siempre está culpando al jugador cuando las cosas no se dan. Y nosotros acá en ICAFUT hemos sido pues sobre todo muy concientizar al alumno a que nos propongamos que cuando las cosas no suceden en la cancha, hay que buscar en nosotros, los líderes, los directores técnicos, los preparadores físicos, qué es lo que nosotros estamos dejando de hacer para que las cosas que pretendemos que los jugadores hagan dentro del terreno de juego se den y no caer en lo fácil que es culpar, y eso no nos va a traer ninguna mejora, mi estimado Raciel. Así es, así es. Estas estructuras, fíjate que a lo mejor parecieran, son diferentes, sí. Por ejemplo, el tema socioafectivo. Todo empezó con un ruso que se llamaba Bondarchuk. Este autor empezó a hablar de un método integral. Entonces, a no evaluar al jugador como una máquina, él decía, es que no es una máquina nada más, es un ser que en el contexto, desde la psicología ecológica, afecta todo el contexto a su rendimiento. De ahí parte mucha la base científica o el marco teórico para lo que después Paco Seirulo
manifiesta en la escuela de Barça, que es el que propone estas 6 estructuras. Entonces, la base viene de Bondarchuk y sin duda Paco Ceirula lo aterriza muy bien y lo desarrolla para entender al jugador como sistema. Entonces, ese sistema que primero para organizarse uno mismo y luego organizarse con otros, pues es ya una teoría de la complejidad, pero es así como es el fútbol. O sea, ¿qué es lo que busca el director técnico hoy en día? El orden, el equilibrio en su equipo. Realmente el director técnico que busque la perfección no la va a conseguir en un partido de fútbol. Realmente va a ser el equilibrio en la organización de las conductas defensivas y ofensivas en estas secuencias de juego que hablamos. Cuando se pierde la pelota, ¿cómo me reorganizo de manera a recuperar? ¿Cómo me reorganizo cuando tengo la pelota? Entonces, entendiendo eso, es ahí donde nuestros ejercicios también deben de tener un grado de complejidad. No ser un ejercicio que genere tanto caos que no pueda ser fácil para organizar a mi equipo, o bastante simple como para que no genere un caos que ayude a mejorar a esa organización. Entonces, es muy importante llevar esa progresión de los ejercicios, que siempre lo han dicho, hay que irnos de menos a más, pero hay que encontrar el equilibrio, que el ejercicio realmente rompa una estabilidad que tiene para que se reorganice. Porque si no generamos eso en el entrenamiento, no vamos a mejorar. Entonces, en la otra parte, yo creo que ese conocimiento, a lo que mencionabas, del jugador, y la toma de decisiones que tiene el entrenador, porque ahí ya se basa mucho en la semana, no solamente al qué enseñamos, sino cómo lo enseñamos. A veces el qué es muy bueno del entrenador, la idea es muy buena, el qué quiere enseñar, pero el cómo lo lleva a cabo, a veces es ahí donde se atora el cómo lo enseñamos, y el fin de semana llega la frustración y es donde culpamos al jugador. El jugador siempre va a estar en una muy buena disposición, el jugador nunca se va a querer equivocar y el jugador nunca va a ir en contra de sus intereses del juego. Entonces, es nosotros cómo podemos acompañar a ese jugador en ese crecimiento como jugador profesional. Ahí te quisiera preguntar, como si yo fuera un alumno, y en favor de ellos, obviamente, los qué es en base a los objetivos, ¿no?, que tengamos y a las necesidades que podamos definir en cada uno de nuestros equipos y jugadores en particular, o líneas o costados, etcétera. ¿Tú qué recomiendas para el cómo? ¿Cómo enseñar? O sea, ¿cuáles son las bases de las cuales no tenemos que apartarnos y tendríamos que estar siempre abrazados, mi estimado Raz? En el cómo, primero, identificar muy bien en qué categoría estoy trabajando, porque en el cómo, identificar esa categoría y el nivel que tienen mis jugadores van a ser los métodos que yo voy a utilizar y las estrategias didácticas que voy a tener como herramienta para llevar a cabo mi contenido. Si yo en el cómo no identifico de primera mano a quién voy a entrenar o el nivel en el que están mis jugadores, entonces voy a seleccionar un método de entrenamiento que a mí me gusta, pero que posiblemente no es el ideal para el equipo. Y después me voy a ir a unas estrategias didácticas que a mí me gustan, porque uno dice, ese es mi estilo de entrenamiento, ese es mi método de entrenamiento, sí, pero posiblemente no se está adaptando a la categoría. Entonces, el llevar el cómo es seleccionar los métodos, las estrategias y los contenidos de entrenamiento que requieran el jugador y el equipo al que yo estoy entrenando. Y ya hablando particularmente del fútbol y que tú en Cholos eres el encargado máximo de todas las categorías y que ves desde el sub-13 hasta la sub-20 y a veces esta parte de que te dejan encargado el primer equipo, ¿qué nos recomiendas de manera general? Sabemos que el tiempo no nos lo permite, pero de manera general, ¿qué métodos
¿Y qué estrategias de enseñanza, mi estimado Raciel, si es que podemos sacarte este tesoro que tienes ahí guardado? El método, por ejemplo, el método de entrenamiento, hoy en día, sin duda, si a mí me preguntas, a mí me encanta todavía el método analítico. Hay muchos que dicen, oye, pero el método global y todo. Para mí parte mucho el método analítico porque es un método, al final de cuentas, conductual y que difícilmente se separaría como una estrategia también de enseñanza. Un ejemplo, hasta para el director técnico. Uno como preparador físico quiere desarrollar una capacidad física. Primero tiene que ir desde la parte analítica y después llevarla a la parte global. Yo les pongo a los directores técnicos, a ver, tú quieres desarrollar unas conductas. Yo veo complicado que todavía nos podamos separar del método analítico en las automatizaciones. Cuando hacen los entrenadores las automatizaciones de cómo quieren salir jugando, qué zonas van a ir atacando, cómo se van acompañando en la circulación. Todas esas acciones también en ataque comienzan haciéndolas de manera analítica. Entonces, no castigar mucho al tema analítico, que es un método que facilita el proceso de enseñanza-aprendizaje, que después tengamos que irle integrando grados de complejidad mínimos con el método global, hay que hacerlo para que un proceso de enseñanza-aprendizaje se vaya dando de buena manera y con aprendizajes significativos. En el momento que nosotros enseñamos el automatismo, por ejemplo, la salida y todo, es un método analítico. Cuando nosotros enseñamos al equipo a cómo recorrer las líneas, tú vas para acá, tú vas para acá, y hasta he escuchado diferentes ejercicios, ¿no? El entrenador, a ver, yo digo números y ustedes van recorriendo, ¿no? Entonces, ese es un método analítico y después le agregan lo complejo que es la pelota y el rival, ¿no? Pero si llevamos bien ese proceso del método analítico y el método global, créanme luego que estamos en un proceso indicado de enseñanza y aprendizaje. Y ahora, para aplicarlos, pues hay que conocerlos muy bien, cuáles son sus estructuras, sus partes, para que se pueda dar. Porque hoy se pone mucho de moda el método global, que es muy bueno, es lo más real, sin duda, es lo más real para el deporte, el contexto del juego, pero cuando estamos con categorías muy pequeñas y que los jugadores todavía no tienen algunas mecanizaciones, algunos buenos patrones motrices de movimiento, puedan aprenderlo en un caos como el método global, sino irnos otra vez al método analítico. Sí, y esto, digo, es un tema un poco más avanzado de lo que es los principios generales del entrenamiento. Nosotros acá, ya en el diplomado, hemos hablado mucho con los alumnos de que hay que recargarnos en los principios generales del entrenamiento porque es como estar dentro de los lineamientos, como estar dentro de las políticas y procedimientos de trabajo. Cuando uno empieza hacer cosas sin pensar, sin analizar si estamos o no estamos o cómo estamos con respecto a ese respeto hacia los principios generales de entrenamiento, es cuando nos empezamos a equivocar. ¿Tú qué opinas de recargarnos en todo esto de los principios? Lo, por, yo creo que por eso son los principios, son leyes de entrenamiento de los cuales no nos podemos separar. Hay los principios que sin duda los biológicos al preparador físico son los que más le gustan, ¿no? Un ejemplo, el principio de sobrecarga. Sabemos que un entrenamiento va a generar alguna fatiga, después una recuperación y una supercompensación. Pero si ese estímulo se sigue aplicando todos los días o esa misma carga de entrenamiento, va a llegar el punto que deje de generar adaptaciones y se pierda el rendimiento. El otro principio que me encanta es el principio específico.
uno se adapta a lo que entrena. Y ese principio, yo creo que muchos años nos pasó a todos los preparadores físicos que arrancamos una pretemporada y hacíamos métodos totalmente alejados, ¿no? Recordarás las pasadas de 5 kilómetros, 6 kilómetros. ¿A qué se adaptaba nuestro jugador? A correr 5 o 6 kilómetros, pero no a jugar fútbol. Entonces, nosotros hoy en día, como preparadores físicos o como directores técnicos, hay que realizar estímulos que realmente sean específicos al fútbol. Platicaba con un compañero, a ver, si yo hago un trabajo de definición, ok, trabaja la definición a una realidad de juego, a alta intensidad, ok, pero si en ese día toca resistencia, bueno, haz ese estímulo, alta intensidad, los 5 segundos, recupera poco y vuelve a hacerlo y repítelo, repítelo, repítelo. Entonces estás haciendo una resistencia a la aplicación de la velocidad. O sea, sigues aplicando un estímulo específico del fútbol y en ese día estás trabajando la parte de resistencia. Porque si tú no lo haces eso, al final el preparador físico te lo va a quitar y le va a meter un intermitente de 5 segundos por 15 segundos de recuperación. Entonces, si tú me dices que tienes un ejercicio que puede cumplir con esas condiciones técnicas y cognitivas que tú necesitas, pues entonces yo te ayudo a cómo dosificarlo como preparador físico. Entonces, yo te ayudo en eso y tú me ayudas a yo ya no ponerlo a correr el estímulo de condicional nada más. Entonces lo integramos. Entonces es ahí donde se puede hacer los trabajos integrales en la semana de resistencia y eso es muy específico al fútbol. Entonces, ¿a qué se va a adaptar el jugador? Hacer esos estímulos cortos, explosivos y repetirlos todo el momento. Claro, hay una situación que seguro, y me estoy poniendo los zapatos de los directores técnicos que comienzan, que están empezando, o incluso aquellos que no han renovado sus conocimientos con actualización. ¿Cómo tenemos un umbral de rendimiento para nuestra categoría? ¿Cómo poder saber que estamos tocando ese techo y poderlo irlo rompiendo para poder ir creciendo? Hoy en el fútbol de alto rendimiento, y tú lo sabes, los GPS pues son de mucha ayuda, ¿no? Ya te dan muchas luces para el cuarto oscuro que tiene el director técnico, que a veces no tiene un preparador físico al lado y hay que pensar en ellos. Cómo el día de ahora pudiera encontrarse algunos GPS en el mercado o cómo puede ir teniendo sus parámetros de decir, aquí comienzo y aquí voy y acá Sí. quiero llegar. Ahí, fíjate que los directores técnicos que van iniciando y que he podido tener la oportunidad de compartir con ellos, siempre las primeras inquietudes que tienen es de los contenidos que ellos tienen ya de trabajo, sus ejercicios, cómo dosificarlos y dónde colocarlos en la semana. Esas son de las principales dudas. Entonces, ¿qué ejercicios puedo hacer y qué ejercicios no puedo hacer en ciertos días? Es de las inquietudes más recurrentes que he encontrado en los que van directores técnicos que van iniciando. Un ejemplo, yo les decía, bueno, vamos a como ustedes van a trabajar prácticamente mucho lo que es el juego reducido, hay una herramienta muy básica que salió de Casamichana. Este autor, él desde el 2013, si no mal recuerdo, empezó a colocar los GPS y sus investigaciones fueron a que ciertos espacios reducidos trabajan cierta capacidad física y se pueden dosificar de tal manera. Entonces, de manera más simplificada, él coloca que los ejercicios de 1 contra 1 hasta 3 contra 3 en espacios cortos van a realizarse en lapsos más cortos de trabajo. Por ejemplo, si es 1 contra 1, de 30 a 1 minuto. Si son 2 contra 2, 2 minutos. 3 contra 3, 3 minutos, cuando mucho. Y estos están orientados más
a la capacidad física de fuerza. Entonces, él también coloca unas tablas de saber cuándo yo sé que ya es el límite. Bueno, es como en todo, empezar con bloques, así como se van trabajando, de 2 a 3 repeticiones. Si empezamos con 30 segundos, es muy importante que el entrenador también empiece a tener un ojo clínico de la percepción subjetiva del esfuerzo que están teniendo sus ejercicios. Posiblemente en esa semana, en ese microciclo, que utilizaron diversos espacios reducidos, notaron cierta respuesta a esos esfuerzos. Si aumentan el tiempo y ven que esos parámetros de esfuerzo lo ven mucho más exigentes, es momento de disminuir o trabajar lo de la semana pasada. O si lo ven más fresco al jugador, es porque sí puede ir aplicando más estímulos. Hay una batería, por ejemplo, si no tienen el preparador físico, hasta preguntas simples. Este es un test de Born, de percepción subjetiva del esfuerzo. Del 1 al 10, ¿cómo sentiste la sesión de entrenamiento? No, pues en un 8. ¿Tú cómo la sentiste? No, pues en un 7, en un 8, en un 7. Habrá quien siempre te diga mentiras, pero en lo general del grupo sí te va contestando. Entonces, desde ahí, esa percepción subjetiva, tú te la vas llevando de lo que hiciste, esa saber, y qué efecto tuvo en esa percepción del jugador. Hoy hicimos lo mismo la semana pasada, ellos no supieron, pero te contestaron 6, 5. Señal de que la próxima semana podemos subir un poco más el volumen de los contenidos o los espacios, porque pues ya ustedes saben que en el espacio reducido los esfuerzos van a diferenciarse si aumentamos las dimensiones, si disminuimos el número de jugadores, si ponemos algunas consignas de que cuando toque o tenga que seguir algún jugador, o sea, ir viendo esas variables. Si es a un toque, a 2 toques, a 3 Si es a toques. 1 o 2 toques, Eso exactamente. nos cambia la intensidad totalmente, ¿no? Exactamente. A lo mejor utilizan el mismo ejercicio, pero con algunas consignas que generen mayor esfuerzo y irnos en esa progresión también. Hay directores técnicos que son muy prácticos, ¿no? Y hablan de 2 cosas. Dicen que hay que armar físicamente al jugador en la medida de lo posible, de acuerdo a su categoría, o por lo menos que tenga fuerza. Y la otra es que domine el ahogo. Si trabaja la fuerza y domina el ahogo, dicen que en su pensamiento así muy sencillo, que eso va a hacer que compitan. ¿Qué opinas al respecto? Hoy sin duda la parte física estructura condicional es importantísima. En el tema de la fuerza, hoy en día, si el jugador es rápido, y en la medida que pueda repetir esa velocidad en el partido, es sin duda el jugador sobresaliente y es hacia donde debe de apuntar el preparador físico. Sin duda tiene razón en que son 2 condiciones importantes del jugador de fútbol. Claro que el preparador físico, ¿desde qué perspectiva lo va a trabajar? Él, desde que tenga una parte genética de velocidad y poder hacer que esto lo repita en cantidad de veces. El tema de la fuerza, hoy en día se viene trabajando, a diferencia de lo que fue hace algunas décadas, que la prioridad era la resistencia. Hoy sin duda se enfoca más a la prioridad de la fuerza y que esa fuerza más bien se pueda repetir, hacer la resistencia, y no a la inversa, que era antes resistir y luego trabajar la velocidad, no. Es Entonces, fuerza, resistencia. O depende como lo quieran entender, es igual resistencia a repetir velocidad o repetir potencia. O Sí, una sobre todo porque se habla de lo siguiente, ¿no? Y hablando con este entrenador que la verdad, omito el nombre por respeto a él, pero que es un sabio,
y dice es que cuando el jugador está agachado, tratando de recuperar, de oxigenarse, suceden dos cosas. Una, no piensa y no crea fútbol, ni se defiende ni está listo para atacar. Entonces, si nosotros resolvemos la parte física, entonces ya lo tengo listo para pensar, para resolver lo que se tenga que defender y para crear lo que su inventiva dentro del juego le pueda generar para hacerle daño al rival. Sin duda comparto mucho el punto de vista porque la parte condicional está afectando a las estructuras de toma de decisiones cognitivas y a las ejecuciones. Entonces es ahí con esos jugadores, sí, apuntar más a la estructura condicional. Y también hay que poner una atención aquí en el tema de que cómo evaluamos al jugador, un central, vamos a poner el central, ¿no? Y en un partido el director técnico, por necesidad, lo pone de lateral. Tenemos que entender que la posición de lateral va a tener otras demandas físicas y que posiblemente no está adaptado. Y ser consciente que en el partido puede llegar este ahogo y tomar malas decisiones. Le pasó a Andrés Lilini con los Pumas cuando fue a jugar contra Querétaro. Puso a Johan Vázquez, que venía siendo un central por izquierda, lo puso de lateral para encargarse de atender un jugador en específico del Querétaro. Y resulta que ese día le metieron 4 y Johan se equivocó. No fue contra Querétaro, fue contra Chivas, perdón, contra Chivas. Y entonces yo platicaba con Andrés y le digo, es que lo sacaste de sus constantes. O sea, Johan viene 20 partidos jugando de central, haciendo recorridos más cortos, más explosivos, y de pronto ahora me lo pones de lateral izquierdo, donde ya tiene que estar atento a carreras más largas, sí, claro. Pero también a movimientos no habituales a lo que venía haciendo en 20 partidos. Y me dice, tal vez, pero ¿tú qué opinas? No, pues que sin duda el cambio de la posición genera otro tipo de esfuerzo y genera fatiga y que puede tomar malas decisiones. Ahora, jugar como central, pues podemos ver las estadísticas, no es de la misma distancia recorrida de lateral y también la intensidad a la que se corre de lateral. Entonces, es multifactorial los posibles errores, pero sin duda, empezando desde la parte de la estructura física, pues sí va a afectar el rendimiento. Entonces, la evaluación del jugador, decimos, oye, jugó mal, pues el chavo intentó mal, más bien yo como director técnico decidí mal, porque no era la posición del jugador. Entonces es ahí donde pues el jugador nunca quiere equivocarse, nunca quiere hacerlo mal, pero a veces nosotros lo exponemos a contextos que no van a estar preparados. Mira, te doy otro ejemplo. Ayer el Guadalajara dejó en la banca, si de por sí tiene cinco bajas, el Tiva Sepúlveda, Beltrán, Antuna, el mismo Angulo y este muchacho Vega. 5 bajas. Y todavía Vucetich dejó en la banca ayer, dejó en la banca al Conejo Brizuela, dejó en la banca ahí a Chapo Sánchez, etcétera, pero en particular con el Conejo Brizuela. Es un jugador que todos lo conocemos y sobre todo cuando empezó en Toluca y en Atlas, de medio campo hacia el frente o de 3/4 hacia el frente, es con lo que el muchacho se siente más identificado, es su vocación de hacer daño al rival. Pero en este caso, este entrenador que está actualmente en el Guadalajara decide ponerlo de lateral por derecha en algunos partidos, ya habiéndose comido a veces 60 minutos de partido, y sí con la intención de que con su creatividad empiece a crear desde más atrás. Pero, por ejemplo, ayer en particular contra Puebla, que lo mete de cambio ya avanzado el segundo tiempo, y es un jugador que roba una pelota en el último tercio, a principios del último tercio, y después explota en una conducción donde puede decidir o pasar o tirar, y decide tirar y mete el golazo sí, para terminar el juego. Entonces tú dices, o sea, como uno como entrenador, esta parte física que uno dice, no, es que este muchacho tiene ida y vuelta, puede ayudar ahí.
pero como también la otra estructura de la que tú hablas, donde él se siente, que no la logro identificar porque tú eres más experto que yo en esta parte. Otra de sus estructuras dice, no, es que yo quiero jugar más al frente, donde puedo yo sentirme más productivo, más creativo y puedo serle más útil al equipo. ¿Cómo jugar también con esa parte donde yo digo, es que yo quiero que me ayudes acá? Pues sí, sí te ayudo, pero realmente donde el muchacho te puede ayudar es donde tiene su vocación y sus cualidades físicas para lo que la posición demanda. Y al final el jugador es noble y te lo dice sinceramente, profe, pues es que yo no soy lateral, o yo no soy, o sea, ahí juego porque tengo toda la disposición de jugar, pero si me preguntan, pues no es la posición que me siento cómodo, no es la posición que yo domino, pero pues si ustedes me ponen ahí, pues los jugadores lo van a realizar, pero es esa conocimiento de los jugadores que tenga el entrenador para tomar buenas decisiones, porque si conoces todo esto, vas a tener toma de mejores decisiones. Ahora, todas estas herramientas para eso son, para tomar mejores decisiones. Hoy en día hay las plataformas no solamente de Wimu, sino Goldstad, o sea, tienes un sinfín de herramientas para tomar buenas decisiones y no solamente irte por el instinto, ¿no? O, ya casi para terminar, porque sé que tus tiempos son cortos, los entrenadores, algunos que tienen capacitación, dicen, día postpartido, si tengo oportunidad de ir a trabajar para recuperar, voy porque es más productivo eso que decirles, jóvenes, niños, mañana no hay entrenamiento y entonces se nos hace muy fácil, es que jugaron hoy, mañana que descansen. ¿Qué es mejor, el descanso activo o el descanso pasivo? Desde la parte fisiológica, el descanso activo. Desde la parte psicológica, el descanso pasivo. ¿Y Si qué ya haces llevamos, entonces? ¿Cómo decides? si ya llevamos 3 semanas que no hemos tenido la posibilidad de descansar por el calendario de competencia, aunque tengamos una competencia cercana, yo decido descansar para darle prioridad a la parte mental. Si ya tuvimos una semana la semana pasada tuvimos un descanso y jugamos hoy y nos toca un partido muy pronto, apuesto para el trabajo de recuperación activa. Pero si ya llevamos 2 semanas, 3 semanas sin parar, porque el calendario no lo da, de todos modos doy la pausa pasiva para el tema psicológico. Ok, ya por último, última pregunta. En mis tiempos, cuando yo era jugador, se trabajaba a full. A full es hasta que ya arrastraras la cobija, sacaras la lengua, etcétera, todos los apelativos que le podíamos poner. Hoy el entrenamiento tiene tendencias a ser más preventivo. Sí, una carga aplicada, pero a mirar mucho el día de competencia. Es decir, le llaman los europeos entrenamientos preventivos por parte del preparador físico, no entendiéndose esto de que prevenir es no hacer nada. No, ni esta parte que nos hacían a nosotros de irnos al límite, donde a veces era ir hasta en contra de lo fisiológico, y hoy donde se tiene mucho cuidado con no romper el umbral para evitar lesiones. Bien, ahí son un ejemplo, se entrena full. Yo creo que el jugador en todas las acciones entrena full. Lo que ayuda el entrenador es que ese full o esas acciones no sean tan densas en ciertos días de la semana. Por ejemplo, un -1 o un -2 previo a la competencia va a tener acciones a full, pero más de manera esporádica, más densa. Pero cuando estamos en los inicios, es a full y de manera densa, repetitiva. Entonces, los entrenamientos todos tienen que ser a full, pero cuidar la densidad del ritmo en lo que se presenta ese full. El tema preventivo que hacen hoy en día los preparadores físicos y que sin duda casi en la mayoría trabajan dos. Uno va, un preparador físico al tema preventivo y otro al tema de los más específicos de optimización en cancha. El tema preventivo
es un área de trabajo conocida con un nombre que le llaman coadyuvante, el entrenamiento coadyuvante. Coadyuvante. Ese entrenamiento coadyuvante es mejorar los patrones de movilidad del jugador para prevenir lesión y para mejorar el rendimiento. Un ejemplo así muy básico. Si un jugador tiene poca movilidad en el tobillo, si tiene poca movilidad en el tobillo, o sea, la parte de flexión es muy corta, entonces hay que mejorar ese patrón de movilidad. ¿Por qué? Porque si no mejoramos ese patrón de movilidad, entonces va a requerir que la rodilla, que lo encargado es la estabilidad, pierda esa estabilidad y pueda caernos en un tema de lesión en rodilla. Entonces, esos días, esos contenidos es para mejorar el rango de movimiento y luego darle fuerza a ese rango de movimiento. Entonces, ¿a dónde se va a ir manifestado no solamente en la prevención de la lesión de la rodilla, sino al rendimiento? Al momento de tener más flexibilidad del tobillo, va a permitir inclinar más el cuerpo del jugador y tener más empuje al momento de acelerar. Entonces, por un lado ya prevenimos y por el otro lado mejoramos el rango de movimiento para el empuje en acelerar. A eso es el trabajo que hace el preparador físico de prevención. Previene y ayuda también que cuando vaya a la cancha aumente el rendimiento. Este es un ejemplo nada más en un aspecto corto del tobillo. Nos vamos yendo hasta lo que es cadera, lo que es hombro, mejorar los patrones de movimiento y ver en cuál patrón de movimiento, en cuál articulación tiene deficiencia para mejorar ese rango y evitar la lesión. Muy Ese es bien. el trabajo, el objetivo del tema preventivo. No solamente porque hablamos, hay que hacer un preventivo, recuperar al jugador. Bueno, es un trabajo regenerativo también, hay que diferenciarlo. Claro. Y Ras, yo me siento muy contento de poder compartir esta entrevista contigo y yo te vi en tus inicios y hoy te veo en tu madurez como profesional. ¿Qué cosas les dirías a los compañeros de las cuales uno a veces queriendo hacer de más o queriendo hacer su trabajo muy bien, de novato se equivoca? A veces el equivocarse de novato es muy bueno. En esto de la práctica, en la preparación física, te vas a equivocar. Y si tú te vas mucho a lo que dicen los libros o la ciencia y es que tiene que ser todo tan perfecto, si lo vas a analizar desde esa perspectiva, vas a terminar por no hacer nada. Entonces, es mejor aventurarte, leer muy bien y decir, a ver, ¿en dónde se aplicó? ¿Para qué se aplicó? ¿Y cómo yo lo puedo transferir al equipo de fútbol? O este método, hay que estudiarlo bien y luego llévenlo a cabo, practíquenlo. Si funciona, no funciona, ya tomarán sus conclusiones o van a empezar a observar que ese método funciona en ciertos contextos, en ciertas categorías, con ciertos jugadores, pero no con otros. Pero eso ya va a ser un aprendizaje y una experiencia que van a ir teniendo. Yo recuerdo muy bien una plática que tuve con el profesor Carlos Truco, que él me decía, es que los preparadores físicos, él me dice, yo siempre les digo, ¿sabes qué? Rómpeme uno porque sé que con eso estás dando y estás experimentando y estás aprendiendo y eso te va a hacer mejorar también. Y se me hacía muy cómico, me decía, es que rómpeme uno para que realmente tú cales una carga de entrenamiento, veas cómo lo responde el jugador. Claro, claro. No, pues Raciel, la verdad es que esta charla nos ha dejado mucha enseñanza porque nos mostraste algunos conceptos base y luego nos reforzaste con esta experiencia que tú has tenido en la interacción, pues de muchos años ya en los Cholos de Tijuana y en tu andar dentro del fútbol, no nada más de la frontera, sino en el fútbol mexicano y la verdad que te agradecemos mucho, mi estimado Raz, que hayas podido compartir este espacio y lo decimos así porque
recordemos que allá en Tijuana son 2 horas menos, entonces nosotros damos el diplomado de 7 a 10 de la noche, para ellos son de 5 a 8 y todavía están trabajando en cancha y es muy complicado poder desprender a Raciel de lo que es el verde y poderlos poner en una entrevista como esta. Y muchísimas gracias, mi estimado Raciel. Al contrario, Quique, muy agradecido siempre contigo y te mando un fuerte abrazo y esperemos que pues, esta plática, pues, en vez sea beneficiosa y no confundir más, ¿no? Pero bueno, es así el tema. No, claro, claro que vamos a apoyar de muy buena manera ya a los compañeros, vamos a seccionarla para hablar de lo que tú expresas y luego ver qué opinan ellos e ir pudiendo modular sus participaciones. Por ahí te entregué el hospedador, no sé si me lo puedas devolver para poder manipular ahí la grabación. En participantes, Ajá. ahí le oprimes y luego tiene 2 pestañitas, la del lado derecho, ahí dice hacer hospedador o... Hacer anfitrión. Ajá, exactamente. Ahí ya me lo regresaste. Ajá, ahí está.